En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Llamarles la atención sobre los fenómenos meteorológicos extremos que se están produciendo en nuestra geografía, ante los que algunos quieren cerrar los ojos, ponerse anteojeras, no quieren ver, no quieren escuchar. Esto está sucediendo, es una consecuencia directa del cambio climático que estamos viviendo y es una afectación a nuestras infraestructuras sobre las que no valen los parámetros con los que hemos estado trabajando en los tiempos pretéritos, incluso en el tiempo presente. Vamos a ver si conseguimos hacer un discurso medianamente racional hasta en presencia de Óscar Puente. Bien, vamos a ver. Punto 1, que yo sepa, en invierno siempre hace frío, ¿vale? Que yo sepa, en España en verano hace calor, en invierno hace frío. ¿Las vías no están preparadas para esto? Problema suyo, Óscar Puente. Bien, vamos a la versión 2. Imaginémonos que, por un momento, yo no, casi es que me cuesta hasta imaginarlo, que fuese un ecologista ultra de estos, empedernido, de verde que te quiero verde, que es que todo estamos asesinando al planeta, que me levanto y si hago un café asesino a la hermana hierba, y si no hago un café y resulta que me ducho, estoy asesinando con el hermano jabón, estoy asesinando al hermano pantano. Bien, imaginémonos que fuésemos así. Vale, ya les digo que me cuesta imaginarlo, ¿eh? Bien, si este gobierno es así, ¿por qué no ha puesto los medios? Porque no ha invertido precisamente para que el agua no afecte a las vías, para que la diferente climatología no afecte a las vías. ¿O es que después de saquearnos con un incremento de impuestos y cotizaciones sociales, un abrazo de lo más irónico a mis amigos inspectores de Hacienda que se dedican a torturar día tras día a todos los contribuyentes, después de saquearnos 180.000 millones de euros más, resulta que no hay dinero para esto, pero sí, por ejemplo, para enviar 4.700 millones en el último regalito, envuelto en papel, celofán y con un lazo para los separatistas catalanes? No lo hay. Porque la reparación de la línea Madrid-Sevilla alta velocidad eran 700 millones. Y a Cataluña solamente en el último envío de dinero les hemos prometido 4.700 millones. O sea que sí que hay dinero, ¿no? Si eres una persona que no estás medianamente tocado por esta enfermedad del ecologismo ultra, ni les cuento. Y si estás tocado por la enfermedad del ecologismo ultra, también. Así que la responsabilidad en cualquiera de los dos casos es de un tal Óscar Puente, es decir, de Pedro Sánchez. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú eres de los de la enfermedad del ecologismo ultra o...? No. ¿Te has creído lo de que es que las vías se rompen por el cambio climático? A mí lo que me provoca indignación, Carlos, es que llevamos ya con el tema de Adamuz creo que 3 semanas y ya empieza a mitigarse la actualidad con el tema de Adamuz, porque obviamente hay muchas cosas, muchos escándalos de corrupción, etcétera. Y Óscar Puente va a salir indemne, por supuesto. Va a salir indemne de esta historia, Pedro Sánchez va a salir indemne. Es decir, hagan lo que hagan, pase lo que pase, al final nunca asumen ningún tipo de responsabilidad de ningún tipo, ni política, ni penal, y al final se van a ir de rositas. Y primero era la excusa de la extrañeza, que era un accidente muy raro, muy extraño, ahora el cambio climático. Mira, es tan sencillo como que no habéis destinado el dinero que hacía falta para mantener la estructura ferroviaria en España. Es que yo no sé qué tiene de raro. A que si tú dejas de mantener tu coche y de hacerle las revisiones, el coche falla. Exactamente. Pues no sé dónde está lo raro de que haya fallado. Mira que lo entiende cualquier persona. José Alejandro Vara, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Para ti tengo otra. Declaraciones de Óscar Puente. Reformas, inversión en mantenimiento, un buen servicio, de eso no tenemos nada de nada. Pero declaraciones, ¡buah! Óscar Puente. Y cuando se abandona durante años, cuando no se invierte, cuando no se mantiene, pues lo lógico es que eso se arrastre durante tiempo. Y sobre todo lo que sitúa muy claramente es el papel de unos y de otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no. Yo al menos creo que así lo veo y creo que así lo vería cualquiera que tuviera un mínimo criterio objetivo. Estos señores llevan casi 8 años de gobierno, ¿no? Es que la culpa es del PP, ¿no? Porque hemos dicho, ya ha dicho el cambio climático, ha dicho también hoy, con una infamia insuperable, que los maquinistas, que tienen convocada una huelga para la semana que viene. Los maquinistas que viene a decir él que están mal de la cabeza, poco más o menos. Claro, están muy afectados. Claro, oye, señor ministro, no se olvide de que han muerto 2 maquinistas en el último mes y en vez de dirigirse usted a ellos con el respeto, la consideración, el cariño y el tratamiento que se merecen, lo único que hace es decir que se han vuelto locos, que están majaretas, poco más o menos, porque lo del suflé era eso, es decir, no les tengan en consideración a estas pobres personitas porque es que están un poquito hacia capa allá, que diría un catalán. Eso, y luego, claro, ya al final dice, bueno, y la infraestructura pues es por el cambio climático. Oiga,
como tú decías, Carlos, si es que en España ha llovido, ha nevado y ha hecho calor todos los años de nuestra vida y que sepamos, no se caen los muros, no se paran los trenes, Ahora mismo es la gran estafa del ferrocarril en España, es que no funciona ninguno. Es que Rodalies en Cataluña no funciona. Es que estamos con un AVE que va a 23 kilómetros por hora, que eso es como una especie del trenecito de juguete. Es que nos ha dicho hoy el ministro que no sabe cuándo se recompondrá la línea Madrid-Andalucía. Pero, ¿y qué funciona en este país a nivel de infraestructuras que dependan del ministro de Transportes? Ninguna. ¿Caerá puente? Pues ya sabemos que no. ¿Por qué? Porque es el fusible. ¿Saltará? Solo hay una posibilidad de que salte, que lo de Rodalías se le caliente mucho ahí ya, mucho, y ya cortaron 2 cabezas allí, una de Adif y otra de Renfe, digamos mandos intermedios, y que le presionen mucho tanto Esquerra como Junts a Moncloa, para decir, oye, estos se nos sublevan, se nos va de las manos, de modo que hace falta cambiar aquí algo. No lo sé. Pero claro, ella también es persona de confianza, el que trae los votos, el PSC, depende Pedro Sánchez de todo eso. Pero hoy una vez más, yo además lo que me molestaba hoy oyendo a Puente, lo que me ofendía, al margen de que nos sigue tomando por auténticos panolis, por tontos de baba, que no nos enteramos de nada, con 47 muertos, dices, oye, un poco de respeto, es que directamente se le sentía como más acoplado. Está como más tranquilo, que está como sí. absolutamente que ha ido pasando el tiempo y está dando por hecho. Con Pedro Sánchez ya le ha dicho, oye, la tormenta ya está, ahora vamos a seguir hablando de otras cosas. Esa es la enorme falta de respeto. Yo no sé si no creo que tenga nada que ver. Yo tenía uno de mis abuelos, uno era militar brigada del bando franquista y el otro era sindicalista de UGT y ferroviario en Zumárraga. Así es España. Yo no sé si estoy más sensible con esta historia, pero lo de los insultos a los ferroviarios, los insultos a los maquinistas, es que es alucinante. O sea, hemos pasado de tienen un suflé emocional a que es que tienen la sensibilidad a flor de piel. Vamos a hablar en nada con Rafael Escudero del sindicato ferroviario, pero quiero escuchar esa declaración, porque no deja de faltar al respeto. Y hay que recordar que esta gente, los maquinistas, tienen de todas las víctimas que les hemos estado explicando y que hemos ido detallando, 2 de ellas son 2 maquinistas. No tiene nada que ver el accidente de Adamuz con el accidente de Yélida. Es evidente que la sensibilidad está a flor de piel, que es un colectivo con una identidad muy compartida y que siente mucho la camiseta y, por tanto, entendemos cuál es su situación. O sea que el problema es la emotividad. Me dice Sandra, y tiene toda la razón, 2 maquinistas y 1 tripulante. Agustín Fadón. Efectivamente, con lo cual todos ellos evidentemente son empleados ferroviarios. Rafael Escudero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues Rafael Escudero, portavoz del sindicato ferroviario, ¿portavoz o presidente? Portavoz, ¿verdad? Portavoz, sí, portavoz. Portavoz del sindicato ferroviario. ¿Qué sensación tenéis con las declaraciones que está haciendo Óscar Puente? ¿Pensáis que esto va a tener solución o pensáis que esto es un echar la pelota hacia adelante y cuando se pase la ola informativa pues se ha acabado y ya está? Bueno, pues la verdad es que nosotros vamos a intentar que eso no suceda, ¿no? Lo de que pase la ola informativa y quede todo como estaba, ¿no? Hoy lo decíamos en la concentración que hemos hecho en la puerta del Ministerio de Transportes, que no podemos permitir desde el colectivo ferroviario que cuando baje, como dice él, el suflé de estos accidentes, pues no haya soluciones y todo quede como estaba. Y vamos a intentar que así sea. Hemos convocado también 3 jornadas de huelga los días 9, 10 y 11 en el mismo sentido, ¿no? Para defender el ferrocarril de toda la ciudadanía, el ferrocarril que usan los ciudadanos y las ciudadanas. Mañana no estamos ahora en cuestiones de convenio ni en cosas de estas, sino en defender el ferrocarril de todos. Rafael, haces muy bien en subrayar eso, porque en España es verdad que es extraño ver una movilización sindical que no tenga que ver, que es totalmente legítima, que tenga que ver con una cuestión de reivindicación de sueldo, de jornada, pero es que esta no tiene nada que ver con eso. Es que esto es una reivindicación de que, lógicamente, el personal ferroviario o los usuarios del tren tenemos derecho a no ir en peligro en los trenes que estamos pagando con nuestros impuestos. Claro, evidentemente, lo apuntabais antes. Por cierto, no son 2 maquinistas y un tripulante de servicio a bordo, sino que son 4 compañeros los que hemos perdido en estos accidentes. 3 maquinistas, 2 de ellos en el accidente de Adamuz y 1 en el accidente de Yélida,
y un tripulante de servicios a bordo. Claro, iba un maquinista, claro, porque iba una persona con rango de maquinista adicional, pues totalmente cierta y totalmente acogida la corrección. 4. Es que, sí, yo, lo de la falta de sensibilidad, lo de estar hablando de un suflé emocional, de una sensibilidad a flor de piel. O sea, aquí el problema es que los trenes son inseguros, aquí el problema es que no hay inversión en mantenimiento, o el problema es que la gente tiene sensibilidad y siente la camiseta. No hay mantenimiento, y durante mucho tiempo que hemos estado denunciándolo, de que había que dar un giro al modelo de mantenimiento, pues no se ha escuchado, y estos 2 accidentes han sido la gota que ha colmado el vaso. Parece que algo se mueve, ¿no? Se pusieron a poner un montón de limitaciones de velocidad por todos sitios en prevención de que no pudiese pasar nada. En el caso de Cataluña, en Rodalies, pues de repente identificaron 30 puntos críticos de urgente intervención, como si esos 30 puntos, pues hubiesen surgido de la noche a la mañana. Ya llevaban tiempo ahí generando ese potencial peligro, y ha tenido que venir estos desgraciados accidentes, estos 47 personas que han perdido la vida, para que parezca que algo empieza a moverse. Vamos a ver. De momento no hay nada más que lo de las limitaciones de velocidad, la supresión de los últimos trenes de la línea de Barcelona para poder ampliar el espacio de intervención de las brigadas de mantenimiento de infraestructura y reparar todas esas averías que hay que provocan el establecimiento de limitaciones de velocidad, pero nosotros queremos apostar porque haya un cambio de verdad en el mantenimiento, y que se doten de plantilla suficiente, de herramientas suficientes y de equipos suficientes para poder hacer el mantenimiento que, por otro lado, se había hecho toda la vida, ¿no? Que es el mantenimiento preventivo, el de salir todos los días a visitar las instalaciones e intentar detectar que estaba a punto de producirse una avería o una incidencia y corregirla. Y eso es lo que evita también los accidentes, ¿no? Y eso está abandonado desde hace muchísimo tiempo. Mañana se ha convocado una reunión para intentar anular la huelga. ¿Ustedes creen que el gobierno va a aparecer con un plan de inversión? Porque yo hasta el momento no he estado escuchando absolutamente nada de lo que es la madre de toda esta historia. Bueno, yo te voy a decir más. Me está diciendo que ha convocado una reunión mañana, pero al menos nosotros no tenemos noticias de esa reunión. Dios bendito. Y nosotros formamos parte del Comité General de Renfe y del Comité General de Adif, y además hemos convocado las huelgas como sindicato, no solo con los comités generales. Y a estas horas yo no tengo noticias de ninguna reunión mañana en el Ministerio. Pues me imagino cuál es la conclusión, ¿no? Que o a ustedes no les quieren, o quieren a otros sindicatos más cómodos. O que quería un titular para esa comparecencia. Exacto. Que por cierto todavía continúa ahora mismo en el Congreso, nos vuelve a aburrir en datos que al final no llevan a ninguna parte. Llevamos desde las 4 de la tarde, son las 9, 5 horas de comparecencia. El otro día en el Senado fueron 7. Sí, pero que son datos que lo que está diciendo Rafael, que no van a la esencia de esta historia. Si la esencia de esta historia es muy sencilla. Las vías españolas están teniendo más tráfico, los trenes que están pasando tienen más tonelaje, se está utilizando mucho más. Las vías tienen un déficit de reparación de este gobierno y de anteriores, y eso es verdad, pero soluciónenlo ya. Claro. ¿Y de eso no se habla? Sí, es lo que nosotros hemos dicho desde el principio. No puede ser que con 2 accidentes tan graves como los que han sucedido, las explicaciones que nos den es que está todo bien. Porque es que no tiene ningún sentido, lo mires por donde lo mires. Lo que hay que hacer es decir, vamos a investigar con todo nuestro esfuerzo qué es lo que ha sucedido aquí y a arbitrar las medidas necesarias para corregirlo y que no vuelva a suceder nunca más, ¿no? Bueno, pues a contarnos que está todo bien. Pues Rafael, seguiremos en contacto, porque si a ustedes no les quieren dar voz, pues no se preocupe, que aquí se la damos, pero encantadísimos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, Rafael. Un abrazo. Pues vamos, todo de lo más esperanzador. Bueno, es que yo me acuerdo, fíjate, cuando se fue Zapatero y dejó España al borde de la quiebra, llegó Rajoy, tuvo que hacer todos los cambios económicos y le dieron un par de años de coartada de lo de la herencia recibida, ¿no? Estuvo 2 años y le decían, no, ya no vale porque usted lleva ya 2 años. Estos llevan 8 años gobernando. 8 años gobernando, y pueden tener la jeta de decir que es culpa del PP de Mariano Rajoy de hace más de 8 años. O sea, ahora mismo estamos con el tema de los trenes. ¿Qué están haciendo para arreglar los trenes? ¿Qué van a hacer para las carreteras? ¿Qué van a hacer para las presas, que ya están los especialistas alertando de que hay un riesgo real de que algunas presas se puedan romper y que pueda haber
decenas o centenares de víctimas porque afecta a poblaciones. ¿Qué está haciendo el gobierno con eso? Pues tampoco está haciendo nada. Pues el cambio climático, esto es muy raro, llevan 8 años gobernando y no son responsables de nada. Pero luego además, si es que, vamos a ver, que después de la crisis subprime, de la crisis entre 2008 y 2011-12, evidentemente hubo problemas de inversión, es evidente. El gobierno de Mariano Rajoy no hizo lo que tenía que hacer, que era achicar gasto inútil y, por lo tanto, intentar mantener el gasto que sí que era necesario. Pero el déficit en infraestructuras fue mínimo. Mínimo porque sí que tenían conocimiento de ese tipo de cuestiones y sabían lo delicado que era. Y cuando se rompe todo ese esquema, es precisamente cuando llegan estos señores, en 2021 se abre la vía, que había que abrirla, porque España necesitaba más trenes, necesitaba meter más pasajeros en los trenes y se abre la vía a nuevos operadores. Pero lógicamente al meter nuevos operadores, eso que algunos pretenden satanizar llamándole la liberalización era totalmente necesaria. De hecho, la liberalización solamente había otra vía de hacerla, que era no liberalizando, no metiendo empresas privadas, pero pagando con impuestos trenes adicionales públicos. Pero más trenes eran necesarios. Y el problema, como se está viendo, no eran los trenes. No ha fallado el tren. Lo que ha fallado ha sido la vía. ¿Por qué? Porque si metes más trenes tendrás que meter más mantenimiento. Es que de verdad que es de cajón. Pero luego, las noticias que son espectaculares. Leo algunas de ellas. Óscar Puente oculta la prueba clave de Adamuz y difunde los informes sobre el raíl de enfrente. El que no ha partido. Dice, pero ¿en serio que estamos a estas alturas? Ha dicho que del raíl en cuestión no va a enviarle es noticia el material. de Voz Populi, claro, ¿verdad? Creo que es. Claro, hasta el año 30, es decir, vamos a estar 7 años, 8, los que él quiera. Dice, bueno, pero esto, ¿cómo es? Todavía no han enviado el trozo del raíl averiado, todavía no se ha enviado al comité correspondiente a la investigación. Están enviando información del que no se ha roto. Del que no se ha roto. Dice, pero bueno, esto es un timo, es una estafa. Es para ir allá al despacho del ministro y decirle, en la rueda de prensa que hubo, la primera que hubo, donde se dieron explicaciones, que ponía que la vía había pasado las inspecciones y quedaba como positivo, lo que hacía era poner el otro trozo, el de enfrente, pero no el roto. Sí. Que es que esto es surrealista. Es un timo. Pero es un timo judicial como la copa de un pino. Es la noticia que publicaba. Pero claro, los maquinistas, están muy sensibles, es que menudos son. Y luego el tema de la pasta, porque es que ya nos hemos enterado antes de ayer de lo de los 110 millones o 12 millones de la Unión Europea 111, para el tramo de Madrid-Sevilla. Pero es que de los fondos europeos, que nadie dice nada, ya nos han entregado 4 listas de la pasta que ha ido de Europa a las empresas españolas. Por supuesto, las 10 primeras son empresas públicas. Por supuesto, las 3 primeras son Adif Alta Velocidad y Renfe, que sumando las 2 de Adif se han llevado 5.300 millones de euros. Dices, bueno, no hay dinero para reparar las malditas vías, no hay dinero para hacer algo que la gente vaya un poquito más tranquila. No, es culpa del PP. Oiga, perdone, que la pasta esta no llegó cuando estaba en el PP. Ahora, esta historia, son ustedes, es una estafa. Esta historia yo espero que el juez tome nota. O sea, que tú solicitas una prueba de ultrasonidos del raíl que ha fallado, que ha roto, y te envían la del hermano gemelo que está en el otro lado. Y se quedan tan anchos. Bueno, esto no se lo envió al juez, esto realmente es la información que nos dio a la prensa. A lo mejor como nos considera ciudadanos de segunda a los periodistas, pues le da igual. Pero sobreentiendo que será la misma documentación que están preparando. Voz Populi es que la información que les han transmitido la gente que está dentro de ahí, dice que lo que les han enviado es lo de la vía paralela. O sea, es una especie de burla con engaño y además, evidentemente, con voluntad de que no se aclare qué narices ha pasado. Y por si alguien tiene más... que pasen tiempo, que pasen días, que es a lo que está jugando. Y por si alguien tiene más dudas de cómo sigue la situación, pues les leo otra noticia. El centro de control de Adif vuelve a fallar y encadena 2 cortes en Rodalies, en el Cercanías Catalán, en el arranque de la jornada. Es decir, que estamos exactamente igual. Léeme esa otra noticia que me estabas indicando. A los usuarios, Sandra, de Rodalies, por cierto, les acaba de pedir perdón por todo este caos. A los de Rodalies sí. Al resto de españoles no. Cuidado, que no se enfade ella, que no somos separatistas. Vale. Pero lo que os iba a decir solo es que somos contribuyentes. Vale. Precisamente hoy la Fiscalía de Córdoba ha pedido un informe pericial sobre las causas del accidente ferroviario de Adamuz. Es verdad que hemos conocido ese primer informe preliminar de la CIAF, de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, pero la Fiscalía de Córdoba lo que está pidiendo es ese informe pericial y está proponiendo pues que se designe como peritos a ingenieros de caminos, canales y puertos. No sé
a quienes buscarán, pero yo tengo claro que aquí han pasado unos cuantos y todos van en la misma dirección. Sandra, pues mira, no estaría. ¿pasamos el listado? Hay que facilitar. Hay unos Fíjate, cuantos. a estas alturas pidiendo eso, a estas alturas que llevamos, ¿cuánto tiempo desde que ocurrió el accidente? Es que parece mentira que todavía estemos... Bueno, es que está pidiendo la Fiscalía, oiga, eso lo tenían que tener ya. Nos vamos a publicidad, volvemos. ¿Os acordáis de la frase de la escopeta nacional de Saza? Dice, aquí no funciona no sé qué, aquí no funcionan los trenes, aquí solo funcionan las ratas. Vale, pues vamos a ir a hablar de José Luis Rodríguez Zapatero. Las consultorías globales que son para la empresa Política Relevante, ¿hay alguna que estuviera relacionada directamente con vosotros? Mire, realizo mi actividad privada como prestación de servicios, creo que es un derecho, solo faltaría, ¿no? Que ejerzo y que están, como explicado en los medios, absolutamente conforme, como no podía ser de otra manera, a la legalidad. Y nada tiene que ver con nuestro trabajo. 75.000 euros anuales de la empresa de Julio Martínez. He visto que se han publicado muchas cosas, pero yo he reconocido y no tengo ningún problema. Solo faltaría, ¿no? Al que escuchaban era José Luis Rodríguez Zapatero. Le preguntaban distintos periodistas sobre su relación con una sociedad que a qué se dedicaba, la sociedad Análisis Relevante de Julio Martínez. Bueno, sabemos que Julio Martínez intentar conseguir el rescate de Plus Ultra. Lo consiguió. De una aerolínea con amplísima vinculación a Venezuela. Según las fiscalías de Francia y de Suiza, vinculación a un clan de robo de alimentos y de oro de Venezuela, protegido por Nicolás Maduro. El rescate se dio. Plus Ultra lo consiguió 53 millones, teniendo el 0,03% de los vuelos nacionales. Y sabemos por José Luis Ábalos que, aparte de estar implicado Julio Martínez Martínez, el de esa empresa, Análisis Relevante, estaba implicado José Luis Rodríguez Zapatero, que no dejaba de presionar. Y de la sociedad José Luis Rodríguez Zapatero, se le acaban de escuchar a Zapatero, sí, él claro que cobró. A razón de unos 75.000 euros al año, suena nómina, ¿verdad? Bien, pues cobró por sus consultorías geopolíticas, dice él. Pero según él, no cobró por el tema del rescate. Ahora, eso sí, Análisis Relevante realmente sirvió para pagarle a José Luis Rodríguez Zapatero y para mantener relaciones mercantiles con la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, justo en el momento del rescate. Pues nada, casualidades de la vida socialista. Y Análisis Relevante cobró directamente del rescate, sí. Porque cuando se vieron las empresas que habían cobrado ese rescate, aparecía allí en una de ellas Análisis Relevante. Ya que eres mal pensada, ¿eh? No, ya lo sé. Esto apesta. Piensa mal y aceptarás, decía mi abuela. Tú sácate un carnet del Partido Socialista y lo entiendes todo, pero inmediatamente. Eso es verdad, las casualidades socialistas. En fin, vamos a tomarnos Vamos el con Calplus. venga. Venga, Calplus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Calplus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos a recordar y a celebrar los cumpleaños de los miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. 9 años nada más y nada menos lleva con nosotros en la familia del club el socio al que quiero dedicar el programa. Él es de la Pobla de Valbona, en Valencia, cumple 74 años. Gonzalo Llorens Bañón. Muchísimas felicidades, Gonzalo. Reciba todo el agradecimiento de este equipo, que es el suyo, un tirón de orejas y un abrazo. Recuerden que pueden llamar al teléfono del club para cualquier consulta, 91-409-4002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues nada, un abrazo enorme a Gonzalo, a toda la gente que nos escucha en Pobla de Valbona, en Valencia, a todos los valencianos y a todos los miembros del Club Libertad Digital. Que todo un placer, que feliz cumpleaños, 74 años, anda que no le queda a este señor a nuestro lado. 9 años lleva. 9 años. Está con nosotros antes de que llegara Sánchez. Lo cual, eso hay que reconocer que es un mérito. Ha Luego conocido ya tiempos mejores de nuestra mano. Pasó lo que pasó, pero mientras tanto, muchísimas felicidades a nuestro amigo Gonzalo. A partir de ahora, ya sabe, los trenes con cuidado. Acercarse a una presa, pues quién sabe. Las carreteras, pues con cuentagotas. Ni te cuento. ¿Vale? Claro, tú vete ahora a Andalucía, que no se puede ir en tren. Sí, ¿Cómo sí. están las carreteras? Dios Aparte del bendito. tráfico, de la densidad de tráfico. Claro. Bueno, y frente a las inundaciones, como para explicarle También. algo a una persona de la provincia de Valencia. Bueno, que un abrazo enorme. Gonzalo, vamos con el tema de Zapatero. Ha reaparecido, tenía la presentación de un libro de la transición. Yo, de verdad, o sea, para hablar de la transición, uno de los demoledores de la transición. No Para sé. volar la transición sí que vendría bien, pero No, para otra totalmente, cosa, para ya me explicar dirás cómo tú, claro. empezaron efectivamente a demolerla y a destrozarla, los principios de la transición y los pilares de nuestra democracia. Pero bueno, ahí estaba José Luis Rodríguez Zapatero,
que ha dado las explicaciones que han escuchado. Luego vamos a escucharle más, pero vamos, básicamente lo que han oído es el resumen. Que cómo no voy a cobrar, que cómo no voy a tener derecho a cobrar, que ha dado todas las explicaciones. No ha dado ninguna explicación. De hecho, ha ido confirmando las informaciones que hemos ido publicando. Él no había dado ni una sola gota de información. O sea, opacidad al 100%. De hecho, cada vez que se le preguntaba, incluso se le pedían explicaciones, incluso en sede parlamentaria, se decía, ¿de dónde está sacando el dinero? Ni mu. No lo sacará de Venezuela, ni mu. Al propio Pedro Sánchez, ¿no estará usted financiado en sus primarias por Venezuela? Ni mu. Ni una gota de información. Hasta que periodísticamente, como por lo visto ocurre todo ya en este país, se empieza a publicar que este señor tiene relación con Análisis Relevante. Que esa sociedad es una sociedad de una persona que está intentando conseguir el rescate de Europa. Que el rescate de Europa, de una forma absolutamente incomprensible, se concede. Que José Luis Ábalos reconoce que quien presionaba era José Luis Rodríguez Zapatero. Que la empresa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero también tenía relación mercantil con la empresa de Julio Martínez. Que Julio Martínez es detenido en una investigación por parte de la policía, precisamente siguiendo la pista de las actuaciones de Plus Ultra. Y que efectivamente el propio Análisis Relevante, la propia sociedad Análisis Relevante y por lo tanto Julio Martínez han cobrado del rescate. Vamos, que está cerrado el círculo, Miguel Ángel. Absolutamente. Fíjate que hace unos meses hablábamos de Europa, todo era Europa, y ahora estamos centradísimos en el tema de Plus Ultra, ¿no? Yo creo que está totalmente candente. Zapatero, por el tono con el que habla, yo le veo tocadísimo. Él yo creo que sabe perfectamente que está a punto de caer, Zapatero va a caer. A mí, hablando con fuentes policiales, me dicen Zapatero va a caer. Ha tenido la suerte, entre comillas, de que el caso Plus Ultra lo lleva la Policía Nacional y no la UCO, sino como ya publicamos en Libertad Digital hace unas semanas, fuentes policiales nos decían que ya con el material que había en el sumario y en la investigación ya era suficiente para detener a Zapatero y a sus dos hijas, y desde luego va a venir la gota que va a colmar el vaso, porque tiene el caso Plus Ultra, pero va a tener en la Audiencia Nacional, si todo va como parece, el tema de la financiación ilegal, cuando el empresario Víctor de Aldama declare sobre los cupos de petróleo de PDVSA, que como desvelamos hace un año aquí en exclusiva en Libertad Digital, Zapatero fue el intermediario en canalizar esos 250 millones de euros de los cupos de PDVSA que fueron a financiar la Internacional Socialista y al PSOE de Pedro Sánchez. Zapatero va a acabar salpicado también en este asunto, con lo cual va a tener dos frentes judiciales y yo creo que lo tiene complicadísimo. Me estaba recordando hace un momentín Esperanza Aguirre, que nos está escuchando, y me decía, y tiene toda la razón, dice, no dejéis de recordar que es verdad la ligazón de todo lo que estamos explicando con un movimiento en área internacional que ocurrió con Pedro Sánchez. Es que esos 250 millones de dólares de los cupos de petróleo tenían una finalidad, y es tener controlado al Partido Socialista Español y a distintos partidos socialistas de la Internacional Socialista. ¿Qué mejor manera que hacerle presidente de la Internacional Socialista a Pedro Sánchez? Cosa que ocurrió en noviembre del 22. Después, eso sí, de que el Partido Socialista traicionara a toda la oposición democrática en Venezuela, que habíamos empezado, y eso es verdad, allá por el año 19-20 habíamos empezado a dar respaldo, muy incipiente, pero como formaban parte de la Internacional Socialista, se le estaba dando respaldo desde España a Juan Guaidó, opositor a la dictadura de Nicolás Maduro. Y bastaron 2-3 llamadas de Delcy Rodríguez. Luego vamos a hablar con Javier Chicote para que nos explique qué ocurrió en los supuestos seguimientos y en los protocolos de seguridad que tiene que tener todo país en la visita de Delcy Rodríguez a España. Porque según apareció Ábalos, se fundió todo. O sea, todos los sistemas de seguimiento del CNI desaparecieron. Y dices, perdón, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Qué pasa? ¿Que iban a hablar de cosicas que era mejor que no quedasen grabadas? Y las grabaciones del aeropuerto que desaparecieron también, que no las no las reclamó, no las conocemos. Nunca hemos sabido más de esa historia. Pues alguien se llevó un año ahí guardadas y nadie sabe muy bien qué se veía en esas cintas, que estaba todo grabado. Delcy paseando para arriba y para abajo, Ábalos para arriba y para abajo, y en el aeropuerto, en esa zona, dice, bueno, ¿y las maletas y esas cintas qué pasó con ellas? Pues en medio de todo esto hubo claramente 3 premios. Uno, alguien se tuvo que llevar los 250 millones de dólares de esos cupos de petróleo. Primer premio. Y desde luego sabemos quién era el destinatario ordenado por Delcy Rodríguez. Los distintos partidos socialistas, incluido el español. Vale, segundo premio, un cargo. El cargo, y además histórico, que esto le preocupa a Pedro Sánchez, Por primera vez, un español pasaba a ser presidente de la Internacional Socialista. Y el tercer pago, obviamente, los distintos negocios que se fueron cerrando, incluido el del petróleo con Venezuela. 3 pagos como 3 melones. Y todos partían de Delcy Rodríguez.
Y todos partieron de conversaciones con el Partido Socialista. Y en medio un nombramiento a Pedro Sánchez para que tuviera bien ordenaditos y bien controladitos a los distintos partidos socialistas. ¿Para qué? Para que no llegara el apoyo a la oposición democrática en Venezuela. Pese a que una parte importante de ella, que esto hay que repetirlo, porque hay que ser traidores, pese a que una parte muy importante de ella formaba parte de la Internacional Socialista. Pero ellos prefirieron los business a sus supuestos compañeros. Anda, mira, lo mismo que cuando han pactado con Bildu, que se han olvidado de los 12 asesinatos de sus compañeros socialistas. Debe estar en el ADN la traición de esta gente. Es verdad que la Internacional Socialista ya no es lo que era, eso es cierto, pero sí que es verdad que Pedro Sánchez necesitaba también un nombramiento de relumbrón, si es que eso es normal. ¿Por qué? Porque ya sabía que no iba a ir ni a la OTAN, no iba a ir ni a la ONU, no iba a ir a ningún lado, porque se había cerrado todas las puertas y porque era un apestado internacionalmente. Es que no iba a ningún sitio. Dice, bueno, pues la Internacional Socialista, que quedan 4 y el cabo, y a mí me hacen secretario general, con esta pasta que evidentemente todo lo que huele, que apesta, viene de Venezuela. Y ya el tema de Plus Ultra, yo creo que el cerco se estrecha mucho, se lo decía antes a Miguel Ángel. Hoy hemos publicado en Voz Populi lo de las filtraciones desde la Audiencia Nacional intentando boicotear la investigación. Hace unos días era desde fuentes de algunos círculos policiales, que también estaban saliendo de ahí información. Sí, Miguel Ángel Pérez publicó lo de la cúpula policial intentando bloquear la investigación. Y hoy sacamos lo de la Audiencia Nacional. Dice que también ahí está. Dice, bueno, ¿eso qué evidencia? Primero, el nivel de nerviosismo. Segundo, cómo avanzan las investigaciones. Tercero, cómo está de acogotado Zapatero. No fue ni a la campaña electoral de Extremadura, ni está yendo a la hora de Aragón. Y no nos olvidemos de que él era el que daba árnica al partido en los tiempos fastidiados. Es que era además el interlocutor con todos. Interlocutor con Puigdemont, el padrino de Illa, interlocutor con el PNV, con Bildu. Era un hombre clave para la labor de Pedro Sánchez. Y yo no sé ahora ni siquiera si Pedro Sánchez querrá hacerse una foto cerca de Zapatero, tal y como están las cosas. Porque ya conocemos a Pedro Sánchez, de ese señor que usted me habla, que empieza por Z y termina por O. De hecho, en esta campaña electoral le han tenido escondido. Totalmente, en no todas le han sacado a relucir, y en esta campaña electoral de las elecciones de Aragón, que se van a celebrar el próximo domingo, totalmente escondido. Ahora no le ha quedado más remedio porque era una presentación de un libro con la que me imagino que ya hacía tiempo se había comprometido. No, pero está absolutamente en eso desplazado, ahora mismo, tapado. ¿Por qué? Porque está las ve escondido. venir. Las ve por venir. Lo que dice Miguel Ángel Pérez, que ya veremos si en breve no hay algún movimiento judicial en la dirección exacta y literal de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, vamos a hablar con Javier Chicote. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludar. Nada, un placer tenerte aquí, y déjame que mencione la noticia que publicabas en ABC porque me parece muy importante y muy representativa de lo que está ocurriendo. Le voy a pedir a la gente que se vaya al 20 de enero de 2020, visita de Delcy Rodríguez, con todo el jaleo que se monta, con esos mensajes que ya conocemos, intercambiados entre Ábalos y Pedro Sánchez, en los que Ábalos le comunica que va a venir la narcodictadora Delcy Rodríguez, y Pedro Sánchez contesta con un bien, es decir, que tenía pleno conocimiento y autoriza esa venida. Llega y ocurre ahí una cosa muy llamativa, y leo el titular de tu noticia, Javier. El CNI retiró el dispositivo que vigilaba el avión de Delcy Rodríguez justo cuando apareció Ábalos en Barajas. ¿Esto forma parte de un protocolo o esto qué es? No, protocolo no. Esto lo que es sintomático del gobierno que tenemos. Es decir, el CNI estaba haciendo su trabajo. Detectaron un vuelo sospechoso, un vuelo privado que despegaba de Caracas, que aterrizaba en Madrid, y además, como desde hacía un tiempo sospechaban que Delcy Rodríguez podía venir a España, pues estaban vigilando ese vuelo para proteger los intereses de España, bueno, dentro de las competencias que tiene el CNI. Entonces envían un equipo especial de 8 o 10 agentes aproximadamente a Barajas para vigilar quién viene en ese vuelo. En ese momento, Carlos, no saben quién va en ese avión. Como tú bien has dicho, el gobierno había invitado a Delcy Rodríguez. El presidente del gobierno lo sabía desde la semana anterior, porque Ábalos, esto ya sí que es verdad, no las versiones previas, le escribió un mensaje a Sánchez y le dijo: presidente, viene Delcy, tal, y él contestó: bien. El CNI esto no lo sabía, no tenía ni idea. Entonces el CNI se encuentra en Barajas, resumiendo, se encuentra investigando al propio gobierno del que forma parte el CNI. Muy cierto. Entonces, a medida que avanza la jornada, se sabe que es Delcy Rodríguez quien ocupa esa aeronave, porque habían enviado el plan de vuelo desde Venezuela con su nombre, apellidos y su pasaporte, porque ella venía confiada, porque venía invitada por el gobierno. Aunque tuviera sanciones, ella daba por hecho que podía entrar. ¿Qué pasa? Que se extiende el rumor, y los agentes del CNI les llega que viene Delcy Rodríguez, se mantiene el dispositivo de vigilancia hasta
avanzada ya la noche, en torno a las 11 o así, ven a aparecer a José Luis Ábalos. Claro, los agentes, tal como dicen en el chat, se les queda cara de ¿qué está pasando aquí? Que estamos investigando, porque aquí está el ministro. Entonces lo despachan con sus jefes. Acaba de llegar el ministro José Luis Ábalos y entonces reciben una orden tajante. Se suspende el dispositivo, todos a casa. Claro, vosotros habéis accedido, Javier, efectivamente al chat, en el cual ellos se están comunicando y donde se ve efectivamente la sorpresa de, a ver, estamos intentando defender los intereses de España, es nuestro cometido, es nuestra función, pero nos acabamos de encontrar con un ministro del Gobierno de España. Ergo, ¿el Gobierno de España defiende los intereses de España? Entonces, ¿quién es el enemigo de España? Se debieron preguntar los efectivamente. agentes del CNI. Y hay una frase muy delatora. Dice, cerramos cobertura, frase literal en ese chat, cerramos cobertura, esto está achicharrado. ¿Qué quiere decir esto exactamente en términos de inteligencia? Significa que ahí ya había demasiada gente y que además les podían descubrir. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, lo sabía perfectamente, porque fue la Policía Nacional que estaba en Barajas, yo lo publiqué hace mucho tiempo, quien dio la voz de alerta cuando al poner la orden de vuelo saltó el chivato. Entonces Marlaska habló con Ábalos. Ahí estaba el comisario de la Policía Nacional de Barajas, había guardias civiles, había representantes de la embajada del consulado de Venezuela en Madrid, había un montón de gente. El dispositivo del CNI se hacían pasar por viajeros, por personal del aeropuerto, es decir, es que esto es una película, parece una película, pero es verdad. Sí, España hace mucho que parece una película, Javier, claro. Sí. Estaban de incógnito, entonces dicen, vamos a ver, estamos vigilando si puede haber una entrada irregular, si viene alguien de forma subrepticia desde Venezuela, si pernocta en Madrid, la iban a seguir para ver dónde iba, con quién se reunía. Coño, se iba a reunir con miembros del gobierno en una reunión preparada por Aldama e invitada por el gobierno de España. Entonces, eso es lo verdaderamente importante de la información que doy hoy, es eso, que el CNI, haciendo su trabajo, se encuentra que a quien está investigando es en realidad al gobierno de España, al jefe de su jefa, es decir, a Pedro Sánchez, el jefe de Margarita Robles. Entonces hay un momento que se eleva la petición y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos? Y les dicen, retiraros, ahí no pintáis nada. Claro, ahí no pintáis nada porque ahí molestáis. Bueno, lo único que pintaban es que lo mismo hasta acababan ellos en peligro, porque claro, con ese nerviosismo, lo mismo dicen, oye, tú y tú fuera. Dice que tenéis cara de turista, pero sabéis que no lo sois. En días posteriores, de hecho, dicen en los chats que aquello en algunos momentos parecía el camarote de los hermanos Marx. Efectivamente, sí, de tanta gente que se reunió allí. Cuando llegó Ábalos lo detectan porque había agentes fuera. No estaban todos en la terminal ejecutiva porque es pequeña para no llamar la atención, entonces detectan en concreto un Toyota RAV4 color blanco de alquiler y ahí es donde llega Ábalos con Koldo. En ese momento Koldo no era tan conocido, tampoco Aldama. Y entonces es cuando empiezan a reportarlo y dicen que llega este coche con el ministro. Entonces, claro, y ya todo el mundo allí apelotonado y bueno, pues al final... Por cierto, Javier, que nos han contado, esto es una película y ya últimamente la película de España, la verdad que no me atrevo ni a calificar el género, porque hay veces que parece un thriller, hay veces que parece terror y hay veces que parece porno, literalmente. Pero claro, la película que nos han contado en paralelo es todavía peor, porque José Luis Ábalos ha ido contando que no, yo aparecía allí, primero que se le llamó Marlaska, pero yo no sabía nada. Acabas de explicar, que además es totalmente cierto, que llegaron en un Toyota Land Cruiser blanco alquilado. A las 11 y pico, 10 y pico de la noche se alquilan Toyotas Land Cruiser blancos porque pasas por Castellana y coges uno así al vuelo. Era el modelo exacto es Toyota RAV4 o RAV4, vamos, de alquiler, no importa, pero bueno, por precisar. Entonces entiendo que ya lo tendrían, lo estarían utilizando. ¿Y por qué utilizan un vehículo de alquiler? Pues por si le miran las placas. Porque según donde vayas, si tú llevas un vehículo oficial y te para la policía y está mal aparcado o tal, salta chivato, que es un vehículo oficial, ¿no? Que es un vehículo normal del Ministerio del Interior, de la Policía, de la Guardia Civil, de quien sea. Entonces entiendo que ese es el motivo, esa es una parte que queda ahí pendiente, ese es el motivo de que utilizaran un vehículo de alquiler. Claro, lo cual Javier, claro, también se carga otra parte de las mentiras que nos han contado, porque nos han dicho, no, desconocíamos que hubiera sanciones. Y entonces, ¿por qué ibas de incógnito, alquilando coches para que no te pillaran? Claro, aquí hay dos versiones. Entonces, la versión oficial, por decirlo de alguna forma, y también lo que dice el entorno de Ábalos, es que él ya tiene que reconocer, lógicamente, que la semana anterior escribió a Sánchez y le dijo, presidente, viene Delphi, le hemos invitado, o sea, eso lo tiene que reconocer, pero se supone que ni el presidente del gobierno, ni el ministro de Transportes, ni el de Interior, ni ninguno sabían que Delphi tenía prohibido pisar territorio espacio Schengen.
Entonces, cuando saltan las alarmas en el control de pasaportes, mientras ella está en vuelo, se monta toda esta historia. Entonces Sánchez llama a Ábalos ya por la noche y él está en casa en pijama y le dice que vaya a arreglar eso. ¿Nos creemos la versión oficial? Pues me cuesta un poco, la verdad, me cuesta un poco. Salió en pijama, alquiló un coche... Es verdad que Delcy vino con su nombre y apellidos, porque esto lo publiqué hace un montón de tiempo, que de hecho el CNI, agentes de la BOA, que es una brigada operativa, son policías pero adscritos al CNI, fueron a Barajas y a los policías del control de pasaportes les dijeron: si aparece esta mujer con una foto, es la vicepresidenta de Venezuela, no era tan conocida entonces, si aparece que es probable que lleve un pasaporte falso, se llama Delcy Rodríguez, pero puede venir con otro, nos avisáis. Es decir, el CNI estaba detrás, porque claro, si viene la vicepresidenta de Venezuela con prohibición de entrar en territorio Schengen y entra en España, pues el CNI se tiene que enterar, ¿no? Pero claro, el CNI no sabía en ese momento que es que iba en connivencia con el gobierno de Sánchez. Entonces tenemos aquí pues ese sainete, que es un aparato del gobierno, del CNI, que informa al Ejecutivo que haciendo su trabajo se encuentra que quien tiene que controlar es el propio gobierno. Javier, me estoy imaginando la cara, claro, del CNI cuando descubre un ministro, si hubiese descubierto en aquel momento la agenda de contactos que iba a mantener a lo largo de la semana con 22 ministros. Claro, es que la cara que se le tendría que haber quedado. En ese momento no se sabía absolutamente nada de lo que sabemos ahora. Claro, imagínate el jefe de grupo del CNI que está ahí trabajando en un operativo, a ver quién viene, los seguimos, dónde van. Imagínate que ya llega a Barajas, que sale y tal, y la siguen hasta el chalet que alquila el Dama a reunirse con el gobierno, dirían: ¿qué hacemos ahora? Bueno, uno de los que se hubiese encontrado habría sido a Fernando Grande Marlaska allí. Claro, probablemente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Seguimos haciendo nuestro trabajo? ¿Los detenemos a todos o nos marchamos del país nosotros? ¿A quién llamamos? ¿A la policía? Ahora llamamos al profesor Marlaska, que ya está ahí. Es decir, no sé, ¿qué hacemos? Javier, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esa información. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Esto, por desgracia, es que hay veces que te tienes que reír porque han convertido a España en un auténtico sainete. Bueno, es que claro, Ábalos hizo 12 versiones sobre esta historia, contó una detrás de otra y cada cual más infamemente mentirosa. Marlaska se ha tapado muy bien, eso hay que reconocerlo, de toda esta historia, y él lo sabía todo y ha salido como realmente impoluto. Y Sánchez, la primera reacción que conocimos fue cuando dijo: es que Ábalos nos ha salvado de un conflicto internacional de primer orden, un conflicto internacional con una señora que no podía entrar en Europa y tú la ibas a estar agasajando durante una semana con fiestuquis y con todo el gobierno desfilando por... Por una vez decía una verdad, les había salvado de un conflicto internacional, pero no dijo a quién, no era España, era el PSOE. Era el PSOE. Porque su financiación internacional corría peligro. Era la financiación del PSOE. Y había que convencerla para que iban. Claro. Y había que convencerla de: vamos a ver, te vamos a hacer como que te echamos, pero los negocios tuyos se van a quedar, ¿eh? No te preocupes, que eso sí que nos interesan. Por cierto, danos el último parte médico, entre comillas, de José Luis Ábalos, que ha encontrado muchos argumentos para no acudir a la próxima vista judicial. Sí, hay que decir que el próximo día 12 está previsto pues que se celebre la audiencia previa para analizar las nulidades que plantean las defensas de cara a ese juicio que se celebraría en principio en abril, el juicio sobre la primera parte de la trama, el correspondiente al caso Mascarillas. Él había pedido declarar por videoconferencia. Ayer descubrimos que era porque alegaba que tenía pues un gran deterioro anímico y físico, pero hoy ya sabemos las razones concretas que ha alegado. Y ojo, porque dice que tiene diabetes, hipertensión, lumbalgia y síndrome depresivo ansioso, y que todo eso pues lo que hace es no recomendar el traslado desde la cárcel de Soto del Real a ningún juzgado en estos momentos, y que por tanto lo mejor es declarar por videoconferencia. Pero es que tengo que decirte que no es el único. ¿Quién más se ha unido? Coldo García también ha pedido estos días... ¿Depresivo ansioso? Pues mira, pues si decía que era el rey de la prisión. Estos días había pedido declarar por videoconferencia y claro, lo que había dicho ayer el Supremo es: oigan, pues díganme por qué exactamente, cuál es la razón por la que tal. Fíjate, yo no soy médico, pero se me ocurre un tratamiento. Miren, hacen ustedes, a través de su equipo jurídico, una llamada a la Fiscalía Anticorrupción. Les coge un tal Alejandro Luzón y les dicen: miren, toda la documentación que tenemos, que es así de grande, pero así de grande, que aparece el nombre de Pedro Sánchez por todas partes, se la vamos a dar. Y ya verán cómo se les quita a la, que es el trastorno depresivo ansioso. Ansioso-depresivo, Se quita inmediatamente, porque en vez de ver cómo se va incrementando la pena, empiezas a ver cómo por primera vez empieza a bajar la petición de pena. Es un tratamiento que suele funcionar, ¿eh? En este tipo de casos suele funcionar. A gente mucho más inteligente como Víctor Aldama le ha funcionado. ¿Por qué? Porque no tienen un síndrome, que eso sí que es un síndrome, de sumisión al amo.
Alamo Sánchez. Pues en el caso de Koldo todavía no tenemos ese informe que imagino que habrá tenido que presentar o presentará en las próximas horas, pero lo que dicen algunas fuentes, y en este caso me refiero al Debate, por ejemplo, dice que lo que alega es haber sufrido lesiones en otro traslado previo, que no le pusieron un cinturón de seguridad conforme a su estructura, a su morfología, porque tiene 2 metros y 100 kilos. ¿Pero cuánto tiempo lleva en prisión ya? Pues ya lleva creo que fue en noviembre, ¿no? Sí. O sea, desde noviembre 2 meses. hasta febrero, pues sí que tardan en aparecer los síntomas. Bueno, pues eso, y también alega que tiene diabetes, que oye, los dos tienen diabetes. Bueno, pues Koldo dice que claro, que con el traslado es imposible supervisar la administración de alimentos, es decir, no pueden garantizar que le den un bocata cuando lo necesite y que por tanto lo mejor es que declare por videoconferencia. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Memoricen todo el historial médico porque tiene tela. Vamos a irnos a publicidad, vamos a volver. Les contamos, ayer las anticipábamos ya, pero Santos Cerdán también se le ha cazado. Que yo no hablaba con Leire hasta después de las reuniones, porque a mí me las presentaron allí. Mentira, mentira. Aquí van pillando uno tras otro. Esto también va por usted, señor José Luis Rodríguez Zapatero, que le van pillando. A ver si le terminan de pillar. Vamos a ir a publicidad. Hablamos de esto y hablamos de las pensiones. Que Dios bendito el timo de la estampita que tenía preparado el gobierno. Que ahora que si lo saca, que si no lo saca, lo vuelve a medio mezclar con el decreto pro ocupas. La semana pasada el gobierno español intentó colar la misma votación que las pensiones, el tema de los empleos. En Junts per Catalunya no nos comimos el sapo y pese a todo el chantaje, las presiones y las mentiras que se llegaron a decir, el gobierno español ha tenido que rectificar. Sin embargo, ha puesto en un nuevo Real Decreto el tema de las ocupaciones y a falta de leer la letra pequeña, desde Junts per Catalunya sí podemos decir que votaremos en contra de prorrogar una medida que no solo no soluciona el problema, sino que es injusta. Y es injusta porque el coste de ese escudo social del que tanto se llenan la boca los que se llaman de izquierdas españolas, quienes lo están pagando son los pequeños propietarios y también los vecinos. És el petit propietari i també els veïns. Bueno, pues escuchaban doblada la versión que acaba de dar hace unos hace minutos. Un rato en sus redes sociales Míriam Nogueras. Míriam Nogueras, que ha dicho que no le vale y que no piensa aceptar la famosa historia del escudo social. Luego se lo vamos a explicar bien. Se ha partido el famoso decreto que no se podía partir. Hace unos días no se podía partir y ahora ya se puede partir. Son casualidades de la vida socialista. Se ha partido en dos. Entonces va a ir por una parte la tramitación de las pensiones para que pueda salir la actualización, ya saben, al 2,7 de media las pensiones normales, las más bajas hasta el 7% de subida. Eso va a ir en un decreto, de forma que el resto de partidos, en concreto el Partido Popular, puedan votar a favor, que el Partido Popular ya ha dicho que separado del resto de cuestiones sí que lo vota. Y en el resto de cuestiones, ¿qué va? Lo del abono transporte ferroviario, que no sé yo quién va a querer optar por eso, teniendo en cuenta cuál es la situación, determinadas ayudas, que son ayuda al coche eléctrico, que no ayuda al coche eléctrico, pequeña, una supuesta historia para autónomos, digo supuesta porque ya veremos cómo se materializa, y, cómo no, el decreto de protección a los ocupas. Ahí lo sigue embuchando el gobierno socialista. ¿Qué es lo que le acaba de contestar Míriam Nogueras? Que no cuente con nosotros para aprobar esa cosa. Que no. ¿Por qué? ¿Porque Míriam Nogueras es una gran defensora de los propietarios? Ya lo dudo. Ya lo dudo. Cuando tú estás pretendiendo robar una parte de España, defensa de la propiedad, la que yo le diga, señora Nogueras. Bien, ¿por qué? Pues básicamente porque lo que sí que quiere es dejar de tener que mirar por el retrovisor a Alianza Catalana, que está diciendo que a los ocupas lo que hay que hacer es cogerlos, abrir una ventana y tirarlos por ella. Y como les está comiendo, les está merendando por los pies, pues andan con esa preocupación. Pero luego se lo vamos a explicar. Danos, Sandra, de todas formas, un avance, porque cuidado con el tema meteorológico, cuidado con el tema de las alertas por tema de lluvias, porque en Andalucía se vuelve a poner el tema muy preocupante. Sí, tenemos alerta máxima ahora mismo en Andalucía ante lluvias sin precedentes y hay muchas noticias de última hora. Para empezar, la Junta de Andalucía ha remitido un mensaje de alerta a 47 municipios de las comarcas de Grazalema y del Estrecho Gaditano y de la Serranía de Ronda en Málaga. Además, están suspendiendo trenes Alvia en Cádiz y Málaga y varios de media distancia. Pero es que las alertas que nos están llegando son muchas. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, ha desplegado ya 250 militares y 90 vehículos especializados en Huelva, Cádiz y Granada. Hay más de 900 desalojados en Jerez, Jimena y San Roque, en Cádiz. Ahora mismo también sabemos que los puertos de Algeciras y Tarifa han cancelado el miércoles sus conexiones con Tánger y Ceuta, y se lo venimos contando a lo largo de todo el día. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, lo que ha hecho también es suspender las clases mañana en toda Andalucía, salvo en Almería. Pues volvemos a tener problemas con las lluvias y volvemos a recordar que aquí obras de carácter hidrológico ni una.
Y claro, está la gente diciendo la tierra ya no asume más agua, ya no absorbe más agua. Claro, normalmente cuando la tierra no absorbe más agua lo que hay que hacer es intentar canalizarla y llevársela a algún sitio. Pero claro, si está prohibido tocar a la hermana tierra, porque no le vamos a hacer un agujero, pues claro, el malvado pantano, el malvado embalse, ¿cómo vamos a hacer aquello que hacía Franco, verdad? Dice, no es que los pantanos son franquistas. Y exactamente la ineptitud de quién es. ¿De quién es? Que es patrimonio generalizado, ¿no? Pues nada, pues volvemos a tener el problema de siempre. Y todo el rato con la misma explicación. Unas lluvias inesperadas, si el cambio climático. Y dices, bueno, pues si ustedes creían tanto en el cambio climático, no sé por qué no han hecho algo contra él. De lo primero que hizo Zapatero, el plan hidrológico a tomar por saco. Totalmente. Y ha dejado seca a media España y hundida a la otra media. Dices, es que esto no pudo ser más fatídico y más terrorífico. Y por cierto, la ministra de Medio Ambiente de aquel momento es la presidenta del PSOE de ahora, es decir, que siguen siendo los mismos. Y claro, que ahora ya, ¿qué pasa? Que cada vez que llueve o cada vez que vemos una nube en el cielo, nos echamos a temblar, porque esto sí que es un acontecimiento que es cierto que, bueno, es muy fuerte lo que va a llover y tal, pero había medios para intentar evitarlo o por lo menos contemplar alguna forma de... Ahora ya es sálvese el que pueda, es terrorífico, terrorífico. Cómo han dejado España como un solar. Es que allá donde han puesto la mano ha sido para estropearlo. No han mejorado nada, pero claro, ¿quién lo sufre? Nada. ¿Quién lo sufre? ¿Quién lo pasa mal? ¿Quiénes son los que mueren al final? Pues ya lo estamos viendo. Pues y ni siquiera piden perdón. Esperemos, que el otro día informábamos y dábamos los datos en este programa y los publicábamos en Libertad Digital, esperemos que esto no lleve más presión a determinados diques de contención o a las presas. Lo digo porque los ingenieros de caminos, etcétera, han estado alertando de que el déficit de inversión en las presas es del, agárrense, 57%. 57%. El déficit de inversión en mantenimiento. Lo primero, pues eso, que los ciudadanos de verdad se tomen en serio estas advertencias, porque tenemos muy reciente lo que pasó con la Dana, y luego ahondando en lo que decía Alejandro, es que tiene toda la razón. O sea, este gobierno ha provocado una psicosis a los españoles, porque sabemos que en momentos en los cuales los ciudadanos necesitamos a nuestro gobierno, necesitamos al Estado para que nos proteja, para que tome medidas, no está el gobierno. O sea, el gobierno, hubo un apagón y ha podido volver a suceder, no ha tomado medidas, nunca se ha sabido qué ha sucedido, las vías de los trenes están hechas una patata y no hacen nada. Es decir, hay una sensación de inseguridad, de no saber qué va a pasar, porque encima el gobierno no toma medidas y no reacciona ante un imprevisto, ante una tragedia, y simplemente se limita a intentar ganar el relato, decir que ellos no tienen culpa de nada, que es el cambio climático, que esto es muy extraño, que esto es muy raro, que la culpa es del PP, y ellos nunca son responsables de nada, y nos enfrentamos a estar solo ante cualquier accidente, ante cualquier tragedia, porque el gobierno, desde luego, no podemos contar con él para nada. Las sociedades democráticas funcionan de una forma muy simple. Un grupo de personas, que son los verdaderos titulares de la soberanía nacional, eligen a un determinado gobierno. A ese gobierno se le da un dinero vía impuestos, y con esos impuestos tienes que garantizar los servicios que benefician a esa población. ¿Tienes que cobrarles más? No, ni un euro más de lo que es estrictamente mantener esos servicios. El resto, asesores, prebendas, chiringuitos, como que no. Vale. ¿Qué ha hecho esta gente? Cobrarnos más que nunca. 180.000 millones de euros más que el atraco previo que ya llevábamos. Que esto que se lo anote Mariano Rajoy. Si aquello era bajar impuestos, yo soy pivo de la NBA. Bien. Bueno, pues después de eso, 180.000 millones en subidas de impuestos más cotizaciones sociales adicionales. ¿Y qué hemos recibido los españoles a cambio? Unas carreteras con déficit de inversión, unos trenes con déficit de inversión, unas presas hechas un desastre, un plan de atención cuando tienes inundaciones que no existe, un cuidado de obras hidrológicas que no existe. Lo único que se hace es cerrar, no se crea ni una sola. Regalos para golpistas, regalos para proetarras, regalos para mantener el sillón de Pedro Sánchez. Eso es. Esto es lo que hemos obtenido. Esto es lo que hemos obtenido. Descontrol de las fronteras. Esto es lo que hemos conseguido. Más dotación de policía y un churro. Más dotación de Guardia Civil y un churro. Más dotación de o más ayuda. Dicen, porque es maravilloso y de no, es que la sanidad es de las comunidades autónomas. A ver, dejen ya de mentir. La competencia de gestión de la sanidad es de las comunidades autónomas. El dinero sale de una cesta común que la pagamos todos los contribuyentes. Y luego se reparte por el sistema de financiación autonómica. ¿Qué han hecho con ese sistema de financiación autonómica? Privilegiar a Cataluña. Pese a lo cual se encuentran con determinadas cosas maravillosas, milagros que ocurren en España, y es que, por ejemplo, en Madrid la sanidad funciona. ¿Por qué? Porque se ha metido dinero privado. Entonces, ¿qué hacen? Bombardear el modelo público-privado.
Esto es a lo que se dedica esta gente. Ayudar y solucionar problemas, ni uno. Generarlos por todas partes. Carlos, es que la mayor partida presupuestaria del gobierno no va para infraestructura, no va para sanidad, no va para educación, va para mantener a Pedro Sánchez en el poder, punto. Esa es la mayor partida presupuestaria. Bueno, Diego Sánchez de la Cruz, que nos está escuchando ya, jefe de estudios del Instituto Juan de Mariana. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si quieres añadir algo sobre lo que estábamos explicando del saqueo fiscal. Tienes permiso. Te has quedado a gusto, yo creo, ¿no? Pues Diego, lo que me queda, ya te digo, no sé si estabas escuchando antes. No, poco me parece. Hoy me han comunicado ya he perdido la cuenta, la no sé cuántas inspección fiscal. O sea, estoy de Hacienda, o sea, ¿ves mi cogote? Súbele 3 metros para arriba, pues te faltan 100 metros. Y déjame decirte, Carlos, que somos el país con mayor inseguridad jurídica para los contribuyentes de toda la OCDE. O sea que ¿me lo dices o particular es representativo. ¿Me lo dices o me lo cuentas? No, te lo digo por ir más allá del título de tu título personal, claro. Sí, yo también. Me encantaría ir más allá de mi título personal. Diego, vamos a hablar de la última triquiñuela, el último timo, ya no sé si de Tocomocho, ya no sé si de qué, de la estampita o de qué, del gobierno que ha montado con el tema de las pensiones. Al final lo de las pensiones, que decía que no se podía separar, al final sí que lo desgaja, sí que va a haber actualización de las pensiones, pero ha dejado colado en un paquete de supuestas ayudas sociales la famosa historia de la protección a los ocupas. Explícanos cómo queda esta historia y cómo le afecta a los propietarios, Diego. Bueno, han dado en llamarlo escudo social, de escudo no tiene nada, es un balazo a la propiedad de vivienda. Una vez más, lo que se hace es intentar pasar todo por el Congreso como un trágala. La técnica legislativa verdaderamente no puede ser peor. Se ha troceado efectivamente ese decreto y uno de los 2 decretos en los que ha devenido, ¿no?, aquella atrocidad, aquella ómnibus de hace unos días, es ese llamado escudo social. Y decía que es un balazo porque, en virtud de esta normativa, todo aquel propietario de más de 3 viviendas no va a poder esperar que el desahucio de su vivienda en caso de impago sea asumido por un lado, las fuerzas de orden público y por otro lado los poderes públicos obligados a ofrecer una alternativa habitacional si es que la persona que está en esa situación de impago, Diego, así lo requiere. Si una persona, fruto de su trabajo legal, de sus sudores, de sus madrugones, ha conseguido juntar 3 viviendas adicionales a su vivienda habitual, a donde reside, si ha conseguido juntar un patrimonio de 3 viviendas y las alquila sin cometer ninguna ilegalidad, sin pedir del Estado, lo único que se le puede pedir que es por lo menos que proteja a quienes cumplen la ley, se va a encontrar con que no tiene ninguna posibilidad de expulsar a los ocupas. Ninguna, efectivamente. De hecho, va a tener que asumir el coste de encontrarle una alternativa habitacional a esta persona que por algún mandato judicial debe ser desahuciada, pero no va a poder ser desahuciada si el propietario no le ofrece esa alternativa. Pero ¿y cómo le ofrece un propietario, a menos que le ofrezcas tu propia casa? ¿Qué haces? ¿Te lo llevas al salón? Bueno, a eso vamos, ¿no? A convivir con los ocupas como el mejor de los casos. Porque verdaderamente, si tú revisas todo lo que se ha hecho con la vivienda a lo largo de esta legislatura, ha sido destrozar el derecho de propiedad, anular cualquier tipo de autonomía del propietario sobre su bien inmueble, y no es ninguna casualidad que veamos como los precios están por las nubes y la oferta de vivienda está por los suelos, igual que la promoción de obra nueva, que está 7 veces por debajo de los niveles de equilibrio. Bueno, es todo un auténtico desastre y esta es un clavo más en la tumba. También te digo que por lo visto Junts no va a convalidar el decreto. Entonces, sí, lo estábamos contando antes, sí. Claro, entonces no parece que vaya a pasar, pero en cualquier caso, esto es más ruido para un inversor en vivienda, para un promotor de vivienda. Vamos con otras franjas de propietarios. Si no superas las 3, es decir, imaginémonos una persona que tiene una vivienda de alquiler. ¿Cómo queda la situación? Bueno, si se hubiese convalidado el decreto, en ese caso la Administración sí que pondría medios para ofrecer la alternativa habitacional, la llamada alternativa habitacional. ¿Y nos lo creemos o no? Yo creo que no deberíamos creer nada de lo que salga de la boca de este gobierno. En este caso, además, tenemos los hechos consumados, ¿no? Porque cada vez, por ejemplo, que queremos llegar al punto de desahucio de una persona que está impagando un alquiler, ya sabemos que el tiempo medio de espera para resolver esos litigios se sitúa en 24 meses. Entonces, cuando echar a un ocupa requiere 24 meses y después le estás fiando todo a la Administración, que supuestamente le va a encontrar una alternativa habitacional
que además no sabemos dónde, porque ni hay vivienda pública, ni construye vivienda pública, ni hay vivienda privada, porque ya no hay stock, porque no se construye. Entonces esto pues es, de nuevo, mucho ruido, que afecta y mucho a la voluntad de alquilar, a la voluntad de construir para alquilar o para vender vivienda, claro que sí, pero de soluciones aquí no hay nada, son más problemas para la vivienda. De todas formas, ojo a la estrategia del Gobierno con este asunto, porque hoy ya la ha dejado entrever la portavoz del Massaid. Claro, lo que han dicho, que por cierto esto también es interesante porque hasta ahora no se había hablado de cifras, han reconocido que hay 60.000 personas que son ocupas y que están pendientes de desahucio. 60.000 inquiocupas. Lo que ha dicho el Massaid, inquiocupas, eso es, inquilinos que dejan de pagar y se convierten de facto en ocupas o en lo que todos conocemos coloquialmente como ocupas. Bien, pues de esos 60.000, el Massaid ha dicho que hay 50.000 que automáticamente se van a la calle porque son los que corresponden a propietarios que solamente tienen una o dos viviendas. Y dice, ahora le corresponderá a las comunidades autónomas encontrarles una alternativa habitacional. Vamos, que entonces ojo a tampoco. esto, porque ahora lo que van a hacer es, nosotros hemos generado el tapón, porque esto no es, me va surgiendo un caso, yo le busco una alternativa habitacional. Es decir, yo durante años he generado 6 años este tapón de 50.000 personas y ahora se lo dejo a las comunidades autónomas para que lo apañen. Veremos a ver, porque lo que yo estoy segura de que vamos a vivir en los próximos meses es una derivación de responsabilidades total del Gobierno central a las comunidades autónomas, a las gobernadas por el Partido Popular. Es decir, ven, los malos son ellos. Diego, para aclarar la situación, lo digo porque mientras tenemos además a PNV diciendo que los que sí que van a poder recuperar sus viviendas son los que solo tienen una vivienda, con lo cual han lanzado mensajes contradictorios por todas partes. Yo, la sensación que tengo, dime si tú coincides o corrígeme si lo consideras necesario, tengo la sensación de lo siguiente: como tengas más de 3, ya puedes ir corriendo, pero vamos, a rezarle a la Virgen de Covadonga, porque no consigues echar un ocupa ni de broma. Si tienes entre 2 o 3 viviendas, la misma situación de ahora, es decir, ya puedes ir corriendo a rezar, pues no sé, a la Virgen de Fátima para conseguir recuperar tu vivienda. Porque no te lo prohíben, pero no lo vas a conseguir recuperar por lo que está explicando Sandra. Porque lo que está diciendo el Massaid es, pero a partir de ahora que lidien con ello las comunidades autónomas. ¿Pero qué poder tienen las comunidades autónomas si esto es una cuestión de policía y jueces? Y en caso de que tengas uno, yo tengo la sensación de que han lanzado un supuesto anuncio político que va a quedar absolutamente en nada. Que a lo mejor hacen algún pequeño esfuerzo con algún caso puntual que salta a los medios. Para que se lo apruebe Junts. Para que parezca, exacto. Es para que una declaración testimonial lado, para ver si cuela con Junts, tal. Pero que al final va a quedar exactamente igual. ¿Coincides, Diego? Sí, pero además también entraría yo en el concepto de la familia vulnerable, ¿no? Porque en la práctica estamos dando por hecho que esa definición responde a lo que a priori nos viene a todos a la cabeza, una situación desesperada, etcétera. Bueno, la delegación de gobierno en Madrid, en su día, hizo un cotejo de cuáles eran los casos de ocupación que había en la región. Y lo que se encontró era que prácticamente en 8 de cada 10 casos hablábamos de personas con antecedentes penales y en 6 de cada 10 casos reincidentes en este tipo de conducta. Entonces no estamos ante lo que te decían las autoridades y lo que sabe bien la policía, es que hablamos de mafias, de colectivos antisistema y de personas que también pues se están acostumbrando a vivir, como está viviendo mucha gente en España, del esfuerzo de los demás. En su caso, pues simplemente negándose a pagar un alquiler sabiendo que las cartas están marcadas en contra de los que cumplen, los que se esfuerzan, los que abren la persiana, los que pagan sus impuestos y en definitiva intentan cumplir con un sistema que deja de lado a tantas personas decentes. Este es el enésimo golpe a la España que madruga, que trabaja, que ahorra y que simplemente, pues si tiene un piso alquilado y sufre un impago, también se le va a dar la espalda una vez más. Y por cierto, que no tengamos un mercado profesionalizado en el ámbito de la vivienda, capaz de sacar miles de viviendas al mercado del alquiler de forma profesionalizada, y que en cambio lo que tengamos será una atomización de la propiedad que genera pues un mercado casi artesanal, donde tienes que conocer a alguien que tiene un piso, tienes que caerle bien al que te alquila el piso, se te piden 100.000 salvedades porque el que tiene el piso solo tiene un piso, también es consecuencia de este tipo de legislación, y por eso no hay soluciones al problema de la vivienda, porque mientras se siga demonizando a las empresas, las únicas salidas que serán micropromociones de vivienda o seguir con el mismo parque residencial envejecido y ya cada vez más dilatado, sobre el que se concentra el grueso del mercado inmobiliario precario
el no mercado inmobiliario, por decirlo más claramente. Diego, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Es que lo que decía Diego ahora mismo, ¿no? El concepto de lo de la familia vulnerable, que nos quieren vender la moto. Aquí nadie quiere que echen a familias con niños pequeños a la calle. Eso es lo que nos vende el gobierno para justificar las medidas que hace contra los propietarios. O sea, la realidad es lo que ha hecho Diego. Son mafias, son delincuentes organizados que se enteran que van a entregar una promoción de viviendas y se meten el día anterior para sacarle al promotor no sé cuántos miles de euros y que puedan entregar las llaves a sus propietarios. De esto es lo que estamos hablando. O sea, que es que la gente se deja llevar por el buenismo, por la demagogia, ¡ay, las familias vulnerables! Eso es, son unas estadísticas muy, pero que muy inferiores en relación a los jetas, a los delincuentes organizados que se están aprovechando gracias a que el gobierno les da alfombra roja. Y si hay una familia que está en situación vulnerable, que la puede haber, quien se tiene que encargar son los servicios sociales, que no a eso pagamos impuestos. Pero que a mí esta historia de, oye, es que qué mala suerte has tenido que te ha tocado. No, qué mala suerte no. Pagamos impuestos para que haya un fondo social y si hay un caso que efectivamente es un caso de una familia real, que no tiene ninguna culpa, que lo ha intentado todo, que tiene hijos y que no los va a dejar, se paga con los impuestos, sobre la espalda de una persona. Yo creo que aquí hay que aclarar mucho lo de quién es una persona vulnerable, tanto si lo pagan los propietarios, que no debería ser así, como si lo va a pagar el Estado. Porque aquí hay una cosa, y yo me la he encontrado en los miles de casos que he llevado en libre mercado en los últimos años. ¿Cuántas personas, y recuerdo ahora mismo Pilar, una propietaria de Galicia, que tenía informe de servicios sociales de que su inquiocupa había rechazado un empleo, había rechazado 2 alternativas habitacionales, y aún así no se la echan. Porque había querido estar en la situación legal y nominal de vulnerabilidad. Entonces, esta señora que rechaza un trabajo, que rechaza una alternativa habitacional, no la tiene que mantener Pilar, pero tampoco la tiene que mantener el Estado. Pero es que ahora, perdón, si no se pone, digamos, el acuerdo de la prórroga de Sánchez con Bildu y con Podemos, sobre todo con Podemos, porque necesita que Podemos vuelva a Frankenstein otra vez y le dice, venga, aquí vamos a hacer... Esta medida se adoptó cuando estábamos en pandemia, del año 20, vale, no dejar a la gente en la calle, igual que lo del tema energético y tal, y estamos en el año 26 y la única solución que se les ocurre hacer ahora, y es porque Junts dice, oye, que yo con esto no vuelvo tampoco al redil de Frankenstein, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos y tiene ahora mismo que contentar a Podemos y Bildu por un lado, que son de extrema izquierda, radical, y a Junts por el otro, que es la derecha nacionalista catalana, que es más reaccionaria que todas las derechas que hay en Europa. Dice, y están inventándose una especie de círculo cuadrado que es imposible, que no sé cómo terminará esto, pero está claro que alguien va a terminar pagándolo. ¿Y cuál es el problema de todo? Que no hay proyecto de vivienda en este país porque el gobierno del PSOE no lo tiene. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos y vamos a hablar de las colas que se están montando, por ejemplo en Barcelona, en el consulado de Pakistán, con la gente que está yendo en masa a conseguir la regularización. Ya les adelanto que el sistema de control de los antecedentes penales de esta gente es el siguiente, es muy básico, es muy fácil de explicar. La persona de la que desconocemos el país de origen, dice que viene de un país de origen, ¿vale? Puede elegir el país donde sepa que menos le van a contestar, ¿vale? Entonces, en un mes se supone que él se encarga de pedirlo y si en un mes no le han contestado, que no va a contestar ni Perry, a partir de ese momento tiene que ser el propio gobierno el que remita la comunicación. ¿En cuánto? En otro mes. Es decir, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Si has elegido bien el país, tampoco te va a contestar. Y cuando no te conteste, ¿qué es lo que ocurre? Que automáticamente coge el inmigrante, firma un papel, esto es literal, en el que dice, juro que yo no he cometido ningún delito. Firmado, con una firma que vaya usted a saber cuál es el nombre, porque no tenemos ninguna documentación, y ya está, regularizado. Claro, no me extraña que haya colas. Vamos a hablarlo con Rubén Pulido y luego vamos a hablar de lo de la prohibición de redes sociales, de acceso de redes sociales por parte de los niños y el paquete que han colado. Y el discurso de odio. ¿Saben quién va a elegir el discurso de odio que no se puede dar a los chavales? Lo va a elegir Pedro Sánchez, el del muro. Las 10:03, las 9:03 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas
buenas noches. Bueno, pues ya tenemos las primeras reacciones a la negativa de Junts, hecha por Míriam Nogueras, de votar a favor de lo que ellos llaman el decreto antidesahucios, es decir, el decreto pro ocupas. Hace unos minutos conocíamos que el partido de Carles Puigdemont votará en contra de este decreto, lo que posiblemente tumbará el denominado escudo social que lleva la moratoria del plan antidesahucios. Pues desde Podemos, su secretario de organización, Pablo Fernández, ha pedido en Radio Nacional al Gobierno que no lleve esta medida al Congreso para evitar su rechazo y que tome las medidas que sean necesarias. Lo que yo espero es que el Gobierno recule, que el Gobierno rectifique y que el Gobierno implemente las medidas que tenga que implementar para garantizar y asegurar que ninguna persona vulnerable se queda en la calle. Insisto, si el Gobierno tiene que presentar mes a mes un decreto para impedir los desahucios, que lo haga. Bueno, pues la alcaldesa socialista de Cartes, en Cantabria, amenaza con desalojar y cortar el agua y la luz a los menas del centro que se ha inaugurado hoy. El Ayuntamiento de Cartes ha ordenado la paralización inmediata de la actividad del centro de acogida de menores inmigrantes en el municipio. La alcaldesa, la socialista Lorena Cueto, ha amenazado con cerrar el suministro de agua y luz, según la Consejería de Inclusión Social, que ha advertido de las consecuencias de esta decisión. Begoña Gómez del Río, consejera del área que forma parte del Gobierno de Cantabria, a manos del Partido Popular, habla de lealtad institucional y pide que se tomen medidas cautelares urgentes. Estamos actuando con una imposición de Sánchez. Estamos cumpliendo la legalidad. Quiero recordar que las competencias de extranjería son del Gobierno de Sánchez, son del Gobierno central y nuestras competencias son la protección de los menores. La actuación de la alcaldesa es una absoluta falta de lealtad institucional. Y hablando de inmigración, el grupo que lidera Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que analice la regularización de inmigrantes de Sánchez. El grupo de conservadores y reformistas europeos que encabeza la primera ministra italiana defiende en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que la regularización, que sabemos que será de cerca de 800.000 personas, afectan a todo el espacio Schengen y pueden desencadenar en un goteo de inmigrantes si estos acceden a la nacionalidad española y europea. Argumentan que esta iniciativa del gobierno socava la credibilidad del control migratorio de la Unión Europea y lamentan la falta de rigor fronterizo de España. Además, defienden que sea cual sea el debate político interno en España, no puede tomarse esta medida como algo puramente doméstico. Y en Andalucía seguimos pendientes de la borrasca Leonardo. Lo último que sabemos es que la Junta de Andalucía ha mandado el mensaje Es Alert a 47 municipios. El mensaje de alerta ha llegado a municipios de las comarcas de Grazalema y Estrecho en Cádiz y en Ronda, Málaga. Por ahora hay 900 personas desalojadas en Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera y San Roque de la provincia de Cádiz. Y la UME ha desplegado 250 militares y 90 vehículos especializados en Huelva, Cádiz y Granada. La Agencia de Emergencias de Andalucía ha informado del aviso rojo por peligro extraordinario y ha instado a la población a extremar la precaución, evitar los desplazamientos, no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico. Además, mañana se suspenderán las clases presenciales en todas las provincias de la comunidad, salvo Almería. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Solicitamos a los ciudadanos que restrinjan la movilidad el miércoles, que aquellos desplazamientos que no sean necesarios, que no lo hagan. Solamente desplazamientos que sean absolutamente necesarios. Y el jueves, en estas zonas también en las que vamos a enviar los ESALER, especialmente en esta zona. Es decir, desde la próxima medianoche hasta la medianoche del jueves al viernes hay que evitar los desplazamientos en las zonas afectadas. Bueno, pues nos está escuchando ya Rubén Pulido. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo, porque claro, decían por parte del Partido Socialista y por parte de la extremísima izquierda, decían no va a haber efecto llamada. Bueno, pues de momento lo que tenemos son unas colas delante del consulado de Pakistán en Barcelona que asustan un nublado. Básicamente, yo te lo pregunto, el otro día estuvimos hablando, Rubén, con lo que estamos viendo, con lo que está pasando, ¿tú descartas que en este momento se esté produciendo ya fraude? Es decir, que esas colas no representen a inmigrantes del famoso colectivo que ellos estimaban en 500.000 y que Funcas salió inmediatamente, y AIREF también a decir, no, de 500.000 nada, por encima de 800.000, pero que se estén fabricando en estos momentos determinados certificados para que se regularice a gente que ni tan siquiera cumple con la famosa historia de haber estado 5 meses antes en España? Bueno, hay un caos brutal. Está ocurriendo en Barcelona, está ocurriendo en Alicante, está ocurriendo en Almería, me dicen que está ocurriendo también en Málaga, también en Huelva. Es decir, estos inmigrantes ilegales están
agolpando en masa en torno a consulados y en torno a oficinas de extranjería de la Policía Nacional. Por ejemplo, en Almería se han dado casos en los que muchos de estos inmigrantes subsaharianos, en el caso de Almería, que la mayoría de los que se agolparon en la oficina de extranjería eran subsaharianos, cuando llegaban a comisaría, pues bueno, no se podían entender con el agente de turno. Y una vez lograban entenderse, estaban solicitándole a los agentes de la Policía Nacional trámites que se hacen en un consulado, no que se hacen en una comisaría de una Policía Nacional. Ante esta situación, pues surgía la tensión entre la gente y estos subsaharianos que se sentían de alguna forma agraviados después de hacer cola durante mucho tiempo. Lo mismo ha ocurrido en el consulado de Argelia en Alicante. Ha habido tensión, han tenido que entrar en juego los antidisturbios, todo por eso, porque no saben a ciencia cierta lo que quieren hacer o quieren llevar a cabo cosas que no son propias ni de un consulado en el consulado ni de una oficina de extranjería en una oficina de extranjería, y al final pues se detona un caos absoluto. Han llegado incluso a solicitar documentación, pues personas que tenían ya antecedentes y personas sobre las que se había decretado una búsqueda y captura. Esto ha pasado en Almería, que se ha presentado uno de estos inmigrantes que estaba siendo buscado porque tenía ya numerosos antecedentes previos y había vuelto a cometer delitos. Bueno, están pasando cosas típicas de eso, de una situación totalmente caótica. Rubén, una cosa, vamos a ver. Si el inmigrante no tiene papeles, si el inmigrante está de una manera ilegal, si la policía no lo tiene fichado, vamos a ver, todos los trámites estos maravillosos que nos está vendiendo la izquierda que dice no, pero vale con tener un certificado de que ha acudido al médico. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos que el hombre con ese nombre o la mujer con ese nombre que ha acudido al médico es ese hombre o es esa mujer? Si no tenemos ningún documento para acreditarlo. Exacto, y cuando se pretende acreditar de alguna forma la documental o el documento que porta ese inmigrante, también se encuentra la Policía Nacional con que el consulado no reconoce a ese inmigrante como el origen, ¿no? Y la documental que aporta. Es decir, por ejemplo, está pasando ahora mucho con los marroquíes que son detenidos, marroquíes que tienen que ser deportados, y cuando se acerca la Policía Nacional, se acercan los diferentes efectivos de extranjería a los consulados para que documenten a ese sujeto, pues no lo reconocen como nacional de Marruecos, y lo mismo está ocurriendo ahora en estos momentos. Es decir, estamos hablando de un corto periodo de tiempo el que se estipula en la norma, 5 meses de estancia, y es que en 5 meses de estancia ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han podido constatar que los sujetos son quienes dicen ser y que vienen de donde dicen venir y que tienen la edad que dicen tener. Eso es lo que ocurre pues cuando las cosas se hacen pues como se han hecho, a través de un decretazo de forma express y sin valorar las consecuencias. Luego, al margen de todas las colas que hemos podido ver en imágenes y demás todos estos días, también hay un efecto llamada ya más que evidente alrededor de la ciudad autónoma de Ceuta. Se están produciendo asaltos masivos casi todos los días. En estos últimos días hablamos ya de casi 300 inmigrantes ilegales. Desde que se puso en marcha el decreto hasta ahora, casi 300 inmigrantes ilegales han accedido ilegalmente por la vía de la ilegalidad a territorio ceutí. Y al otro lado de las vallas fronterizas, pues hay en torno a 800 y 1.000 agolpados en una zona que es la zona de Beliones, y que ya, y esto me lo acaban de comentar hace 10 minutos, un cuarto de hora, han tumbado una valla fronteriza en ese perímetro que está en torno a la zona boscosa de Beliones, y los agentes han tenido que hacer lo que podían para poner la valla más o menos tal cual estaba, y que también me dicen que están atendiendo pues intentos de entrada a nado que se están produciendo por los espigones del Tarajal. Vamos, entonces, pues, que no es que fuéramos a tener efecto llamada, es que lo tenemos ya pero multiplicado por 10. Así es. Como era obvio, claro, por cierto. Y es tan constatable como los hechos que se están dando en Ceuta. Y la Guardia Civil me dice que es que no tiene medios
para afrontar una situación así. Pero claro, si el gobierno envía medios a la zona, está reconociendo que ha detonado un efecto llamada. Entonces, pues veremos a ver qué hacen ahora, pero los agentes están totalmente desesperados. Hay lluvia, hay unas condiciones climatológicas muy adversas, hay niebla en la zona de los espiones fronterizos, en esta zona montañosa de Beriones no se ve absolutamente nada, que es donde se están produciendo la mayoría de las tentativas de entrada, y yo lo que preveo aquí es que en las próximas 48 o 72 horas vamos a tener un nuevo intento de asalto masivo y puede ser que lamentemos la entrada de cientos de estos que están al otro lado. O sea, ¿tú te temes directamente un asalto masivo? Yo diría que sí. Yo he visto la magnitud de la masa de inmigración que hay al otro lado, porque lo he podido ver hasta a través de grupos de traficantes que suelo monitorizar con mucha frecuencia. He visto la magnitud de la masa que hay al otro lado y con las condiciones climatológicas que se vienen, yo creo que van a intentar entrar en Ceuta todos juntos y que van a ocasionar serios problemas. Pues nada, veremos lo que ocurre, Rubén, pero vamos, otro éxito de nuestro querido, lo digo con toda ironía, evidentemente de nuestro querido gobierno. Un abrazo muy fuerte, Rubén. Un abrazo, Carlos, buenas noches. Menos mal que según ellos no pasaba nada y estaba todo controlado. Ya, pero los sindicatos policiales que dijeron, no estamos informados, esta historia se ha tomado la decisión sin siquiera avisarnos, sin informarnos. ¿Qué ha hecho el ministro del Interior? ¿Qué medidas se han tomado para esto? Mira, ya se sabía que iba a pasar esto, es que se sabía. Si tú lo anuncias a bombo y platillo, que de pronto una regularización masiva y que todo el mundo ahí a decir que yo soy bueno y que me den el papel, dice, pues es normal que se formen las colas, que se formen las avalanchas y que haya el efecto llamada que evidentemente todo el mundo presuponía, porque es normal, porque está diseñado prácticamente para eso. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, a aguantar el chaparrón y vamos a ver cómo evoluciona todo esto. ¿Que esto se trata de regalar papeletas para el voto dentro de 2 años? Pues a mí que no me vengan con muchas pamemas porque huele que apesta toda esta historia. Bueno, la primera nota que dejó claro de que iba esta película era cuando mintieron con la cifra. Hablan de 500.000. No, que no es 500.000. O sea, si de veras son tan buenos, me pregunto yo, si de veras es tan maravilloso acoger inmigrantes que han entrado ilegalmente, ¿por qué rebajan la cifra? ¿Por qué dicen que es 500.000? Cuando todos sabemos que son al menos 840.000. Así lo dijo la IREF, así lo ha dicho Funcas. Y así lo saben ellos. Mínimo, además. 840.000 sin contar con la vía de reagrupamiento familiar, que la van a activar según no pongan un pie, porque ya lo tienen. Algunos yo tengo la sensación de que están empezando a poner el pie. Seguramente. Y van a entrar de los que están entrando nuevos con falsificaciones de supuestos certificados. Que total, claro, tú dices, no, es que es para no sé qué persona. ¿Y cómo la identificas? Si no hay un documento de identidad con el que cotejarlo. Te pueden decir que es esa persona, el de ese nombre, o 500 más. ¿Qué más da? Es que aquí, Carlos, hay un problema evidente de seguridad para el Estado y ante esto pues seguimos con el buenismo, la demagogia, igual que con el tema de las ocupas y de tal. O sea, esto, si no proteges tus fronteras, no hay un control, pues obviamente se te puede colar cualquiera. Y ya los mandos policiales ya denunciaron hace años que en estas situaciones también se pueden colar presuntos terroristas y luego nos llevaremos las manos a la cabeza porque, claro, no puedes hablar claro de inmigración porque si hablas claro de la inmigración eres un facha, un xenófobo, un racista y todo lo que quieras, pero hay un problema real que no se resuelve. Bueno, nos está escuchando ya José Antonio Sires, abogado penalista. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a uno de los últimos anuncios que ha realizado Sánchez. Prohíbe el acceso a redes sociales para menores de 16 años, pero atención. Dirán ustedes, bueno, será para contenido relacionado con tema erótico, relacionado con tema sexual, relacionado con... Bueno, pues ya le ha colado la píldora política. Ya le ha dicho, no, para los discursos de odio. ¿Quién va a definir lo que es un discurso de odio? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Anda, Pedro Sánchez. Vamos, lo digo porque para él, nosotros, que defendemos la Constitución, las libertades, España, según él, nosotros estamos inyectando un discurso de odio. Vamos, que según él, nosotros a lo mejor no podríamos divulgar nuestro contenido entre personas de 16 años, porque resulta que para él somos odio. Y eso lo va a decidir él. Vamos a escuchar el anuncio y hablamos con José Antonio Sires. España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Se exigirá a las plataformas que implementen sistemas eficaces de verificación de edad, no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen. José Antonio Sires, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos. Pues nada, un placer tenerte. Vamos a ver, este anuncio tiene una parte que yo sobreentiendo que habrá familias que entiendan, hartas de lo que está pasando con las redes sociales, pero claro, es que tiene una parte que afecta efectivamente a menores de 16 años con respecto a, pues no lo sé, lanzar determinados mensajes más eróticos, más pornográficos, más de violación del espacio de intimidad del menor, pero claro, lleva incorporada una carga política que a mí me encantaría que Pedro Sánchez nos dijera exactamente dónde aparece regulado lo que él va a considerar que es una información de odio, porque no sería delito, sino que es lo que él considere que puede incitar al odio. ¿Al odio a qué? Claro, de entrada me parece una medida utópica, porque una prohibición absoluta y generalizada ya es jurídicamente débil. España lo que intentará prohibir es el acceso a las redes sociales a estos menores de 16 años, con el objetivo de proteger a los menores de contenidos nocivos, abuso, pornografía, desinformación, etcétera. Y como se pretende, crear un entorno digital más seguro. Hasta ahí bien, eso es lo que nos han dado en la lectura. Pero claro, esto conlleva una prohibición que tendrá que legislarse en nuevas reformas y evidentemente las plataformas tendrán que adaptarse a esos sistemas efectivos de verificación de edad. Y además que tenemos unos hándicaps añadidos que tendrán que de alguna forma regularse por parte del legislador respecto a las responsabilidades legales de los directivos, si se va a tipificar como delito, si va a ser sanciones administrativas, civiles, está todo un poquito en el aire. O sea, ¿tú tienes la sensación, José Antonio, de que puede ser más un nuevo anuncio de estos, una especie de globo sonda que otra cosa? Sí, bueno, no sé si va a ser un globo sonda o no, pero realmente estas medidas no son tan fáciles como parecen, porque de entrada tenemos que tener de relieve que en España los menores de 14, o sea, los chicos de 14 años ya tienen sus derechos adquiridos. Por ejemplo, ellos tienen consentimiento a su tratamiento de datos, decidir en ciertos aspectos. Entonces, establecer una ley que les limita hasta los 16 años el acceso a las redes, evidentemente contradice lo anterior. Además, se quiere de alguna forma equiparar esta norma al resto de los Estados miembros que tenemos juntos. Australia, se ha hablado de Francia, tenemos que tener en cuenta igualmente que los ordenamientos jurídicos de España son totalmente antagónicos a Australia, que no tiene constitución. Incluso en Francia, Dinamarca y Reino Unido se están planteando limitaciones parciales, no totales y generalizadas como se quieren plantear aquí. Por lo tanto, ratifico la idea de que esto es una utopía. Esto en la teoría está muy bien, pero en la práctica va a ser muy desconcertante. Ahora, fíjate, José Antonio, no quiero llevarte a un debate político, pero yo tengo una sensación de que se ha colado el paquete político, porque hace unos años, y creo que esto es fácilmente constatable, la mayoría en redes, o el movimiento, hablo de hace una década, era un movimiento mucho más de izquierdas. Y en estos momentos te metes en redes y el movimiento es claramente más de derechas. Y tengo la sensación de que ha colgado aquí un paquete tras ser un maletero al coche, en el que ha dicho, mira, con una disculpa, que tú lo estás explicando, José Antonio, al final no se va a poder poner en marcha porque va a ser más que utópica. Lo que sí que va a poder hacer es perseguir a determinada gente, medios de comunicación, creadores de contenidos, que esos sí que no son utópicos, porque esos sí que están ubicados en España, a los cuales les va a poder atormentar, diciendo, no, yo considero que lo tuyo está inyectando un mensaje de odio, y por lo tanto voy a ir a por ti. Y además hay las propias medidas adicionales anunciadas lo advierten, hay un control, entiendo que encubierta, porque se va a plantear una implantación de una huella de odio o polarización para cuantificar cuáles son las plataformas que alimentan esas divisiones sociales. Eso se ha puesto en relieve en el propio anuncio de las medidas adicionales anunciadas. Pero yo, con todo esto, yo creo que esto al final va a llevar una medida que va a tener desafíos y críticas que no se esperan tardías, porque se va a intentar verificar una edad real y efectiva cuando realmente los mecanismos que tenemos ahora para esa efectividad no son fiables. Y además hay una cosa muy importante que se tiene que poner en relieve, sea cual sea el motivo y la finalidad y el alcance de la norma, el riesgo de la privacidad de estos menores, porque se van a seguramente solicitar una serie de datos sensibles como identidad y rostro, que yo me planteo la pregunta y la expongo, que me preocuparía quién va a gestionar esos datos
y cómo se van a proteger frente a filtraciones y a usos indebidos de la identidad y el rostro de esos menores. Por tanto, es una delimitación que evidentemente no tiene cabida, tiene poco recorrido. José Antonio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias, otro para vosotros. Pues os Buenas pido noches. un comentario muy rápido, que vamos a tener que ir a publicidad, pero ¿a qué os huele esto? Pues muy rápido, Carlos. Recuerda lo que dijo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando pasó la tragedia de Adamuz y dijo públicamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban monitorizando las redes sociales para evitar bulos, para evitar... Es decir, vamos otro pasito más para controlar las redes sociales y coartar la libertad de los ciudadanos con el pretexto de que quieren proteger a los niños. Es que yo me temo, efectivamente, que esto lo que es una maniobra política. O sea, a mí me hace mucha gracia que una persona que ha convivido en el ambiente de las empresas de la familia de su mujer, de saunas y prostitución. No, es que hay que decir las cosas. Es que ahora resulta que el que va a salvar a los niños de la prostitución es una persona que ha vivido en casas pagadas por la prostitución. Exacto. Y que tócate las narices. Lo cual, evidentemente, le importa a un soberano comino. Exactamente igual que al resto de personas del gobierno y Partido Socialista que han estado enchufando a prostitutas en cargos públicos. Ahora son los que van a salvar a los niños de la prostitución. Hombre, a lo mejor resulta más creíble que cogida esa llavecita y abierta esa puerta van a utilizar esto para controlar los mensajes que los menores de 16 años reciben, que antes les encantaban. Antes, por ejemplo, cuando personas como yo hemos tenido que estar aguantando que un personaje como Facu Díaz divulgara, por ejemplo, fotografías mías con una pistola apuntándome a la cabeza. Y, por cierto, yo aquello lo denuncié y un juez dijo que no era lo suficientemente constitutivo de amenaza. Pues, señor juez, no sé, cuando divulguen de usted fotografías con una pistola en la cabeza me lo explica. Bien, eso antes no les molestaba, porque el predominio era de la izquierda y que bien se vivía absorbiendo voto de esa manera. Pero ahora que el predominio en redes de los jóvenes es de derechas, ahora hay que actuar por los de saunas y prostíbulos. Recordemos que hace unos meses ya salieron con lo de, perdón lo de la expresión, pero se conocía como el pasaporte, recordémoslo, para el control del tema de Internet para los niños, pero ahora ya dan un paso más adelante, que es el ideológico, que es a lo que quiere llegar Sánchez. El control absoluto de la opinión, de la información, de que el que no dice lo que yo quiero, esto es desde los 5 días del retiro amoroso, y eso es en lo que está directamente, y cada día un paso más. Yo estoy de acuerdo con nuestro invitado en que esto tiene difícil encaje, por supuesto, legal, difícil, pero que le da lo mismo. Saca el tema, que haya debate y el enfrentamiento. Entonces, usted no protege a los niños. Está con los del odio. Entonces está con los fachas. Y usted está dejando al albur de lo que decían estos señores, lo que puede leer o no puede leer sus niños. Bueno, pues este es el truqui de Sánchez. Nos vamos a publicidad y volvemos, que vamos a hablar con Domingo Soriano de agárrense con el cohete económico. Les leo el titular. España destruye 270.000 empleos en enero. Pedazo de cohete. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.